momentos, yo les contaba en la mañana que ahí en el evangelismo de ayer, una persona empezó a hacerme varias preguntas, buenas preguntas. Se notaba que solamente al escuchar, al ver de aquí por allá, al agarrar un comentario, hizo un buen juicio. Pero cómo tuvimos que desarmar por medio de la palabra, ¿cierto? El argumento de este hombre. Pero si uno no está preparado, ese hombre podría haberlo tal vez convencido y uno podría haberle dado la razón. Tiene toda la razón, sabe lo que tengo que decirle. Ya la gente no es como antes. También mencionaba anteriormente que antes había más ignorancia en lo espiritual. Ahora hay mucha gente que sabe cosas y, como hemos dicho, sabe mucho del Señor, pero pocos que escuchan a Dios, ¿cierto? Entonces el tema de la mentalidad, del pensamiento, del raciocinio ha crecido mucho en la gente y en usted mismo. La ciencia misma ha aumentado. Cada día, ¿cierto?, se levanta un pensamiento nuevo. Esta persona ayer me decía, pero ¿por qué hay bautista esto, metodista esto? Porque los hombres, está en la mano de los hombres y los hombres se alejan de la palabra y levantan un pensamiento nuevo, que dicen ser de Dios. Pero ¿cómo usted va a saber si es de Dios? Conociendo la verdad, conociendo la Escritura. Entonces, cada vez que alguien piensa algo, una nueva idea se forma y adeptos, ¿cierto?, se le suman. El punto, hermano mío, no es que analicemos hoy, o amigo mío, si debe o no debe pensar. Es bueno que piense, ¿cierto? No es malo que deje de pensar. Lo que vamos a analizar hoy es quién está guiando esos pensamientos. O si esos pensamientos me acercan a Dios o me están alejando de Dios. Eso sí es importante reflexionar. No es malo pensar. No es malo que usted tenga una mentalidad, un pensamiento. Pero ¿quién está influenciando ese pensamiento? Eso es lo importante de analizar. Vamos a identificar si nuestro pensamiento es bueno. Vamos a identificar la raíz. ¿Quién lo colocó en mí? ¿Quién lo fundó? ¿Hacia dónde me lleva ese pensamiento? ¿A qué dirección me está llevando? Vamos a analizar estas cosas y muchas otras cosas más para poder reconocer si mi pensamiento está fundado por el Señor o me está alejando del Señor. ¿Cierto? Porque ¿piensa usted cosas o no? ¿Ah? Usted dice, yo no pienso igual. Hemos hablado, he dicho eso, yo no pienso igual a usted. Bueno, vamos a ver si mi pensamiento nos lleva o no, nos aleja o nos acerca del Señor. Y ahí va a poder decir, ahora sí, o ahora sí que no pienso, o ahora sí que sí pienso igual. ¿Por qué? Porque fui a la palabra de Dios y averigüé lo que Dios dice. Entonces vamos a analizar el texto, Primera de Crónicas 21 dijimos. Podemos ver el pasaje paralelo, ¿cierto? El pasaje paralelo usted lo encuentra en Samuel 24, en 2 Samuel, gracias, capítulo 24, verso 1, que dice: la ira de Jehová se encendió contra Israel e incitó a David a que realizase un censo. Vamos a hacer un concurso, encuentre la diferencia. ¿Ha visto ese concurso? Encuentre las 10 diferencias. Acá hay solamente una. Encuentre la diferencia. Bueno, 2 diferencias, entonces ya me embarró la primera. no había tomado en cuenta eso. Porque ese es del versículo 2. Estamos analizando los versículos primero, hermano. Versículo primero. Se los leo nuevamente. De 2 Samuel 24:1 dice: la ira de Jehová se encendió contra Israel e incitó a David a que realizase un censo. ¿Cuál es la diferencia? ¿La encontró? El soplo, Primera de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Antonia? ¿En Crónicas? Excelente, esa es la diferencia. Ahora, ¿se contradice la Biblia? ¿Quién incitó? ¿Fue Dios o Satanás? Si lo leemos a simple vista y no tomamos en cuenta, ¿qué cosa? La
la hermenéutica, la herramienta que tenemos, ¿cierto? Los jueves a las 8 de la tarde. Si lo leemos a simple vista decimos, hay una contradicción. ¿Quién incitó a David? ¿O fue Dios o fue Satanás? ¿Cierto? ¿Cierto? Se produce eso, ¿o no? ¿Quién lo incitó? Pero no está diciendo eso. Vamos a profundizar. Dice, lo que nos quiere mostrar este texto es que Dios en el 1 Samuel dice que retiró su gracia a David. Dios retiró su protección a David en ese tiempo, permitiendo que el tentador, Satanás, que significa, ¿sabe lo que significa Satanás? El adversario, prevaleciera sobre él. Siempre debemos entender, hermano mío, que todo está en las manos de Dios. Él permite todo, lo bueno y lo malo. Él lo permite. ¿Por qué lo permite? Debería preguntarme que me pasa algo malo. ¿Por qué lo permite? No podemos ver el caso de Job. Satanás, hermano mío, no puede materializar ninguna de sus maldades si Dios así no lo permite. ¿Entendió? Satanás no puede hacerle nada si Dios así no lo permite. ¿Por qué Dios lo permite? Dios lo utiliza para cumplir sus propósitos. ¿Cuáles propósitos? De juicios o de disciplinas, en el caso de David. Podemos ver que el censo no era malo, no era el pecado realizar el censo. A veces uno entiende que el censo era pecado. No, porque podemos ver más allá en el Antiguo Testamento, en los Pentateucos, que Dios mandó a realizar otro censo. El punto es que el censo que Dios ordenó tenía otro propósito y otro fin. Aquí en cambio David se tomó las partes, como se dice, y realizó él el censo. ¿Y cuál es la frase que nos indica un poco de que estuvo sin Dios? Usted la dijo antes, ¿cierto? Para que yo lo sepa. Nos muestra esa frase, si bien no lo dice literalmente, pero nos muestra un poco de soberbia. Y más aún cuando Joab le responde, ¿cierto? Uno puede entender que hubo ahí algo, un poco de soberbia de parte de David. Probablemente David quería saber cuántos seguidores tenía para algún fin. Probablemente David quería saber cuánto había crecido la nación de Israel en su mandato. Quería tal vez tener algún propósito militar, estratégico, no sabemos. Pero sí tenía un fin. Joab se lo advierte, no haga esto. ¿Por qué? ¿Para qué? Si todos le servimos, ¿cierto? Dice. Entonces no era un fin, el censo no era algo puro. No era algo que Dios haya ordenado como en otras veces, porque las otras veces Dios era glorificado. Aquí Dios no iba a ser glorificado. Aquí el hombre quería ser exaltado. Y en su pensamiento, en lo que Satanás le incitó a hacer, estaba obrando mal. Y estaba alejándose de Dios. Pero realizando un censo. Le dije, el censo no era malo. Pero ¿cómo lo hizo? Era lo malo. Y así nosotros hacemos muchas cosas que no son malas. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? Puede ser lo malo. Como se dice popularmente, la forma, ¿cierto? No el fondo. El fondo, el objetivo puede ser bueno, pero cómo yo llegue a eso, puede determinar muchas cosas. Muchas cosas. Y eso está aquí, en su mente. Sin duda David se dejó llevar por su pensamiento incitado por Satanás. Sabemos que nosotros somos los que bajamos la guardia. Sabemos que Satanás no tiene la culpa de todo. Nosotros bajamos la guardia, nos dejamos llevar por nuestra carne, por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestro corazón, y llega Satanás solamente a darnos un empujoncito, a terminar lo que yo comencé, lo que yo inicié. Y aquí, para David, este acto, ¿cierto?, que nació de su corazón, le salió bastante caro. Usted puede ver en el contexto, que ya lo debe haber leído en su devocional, las consecuencias que le trajo. Dios se airó contra David. Y le dio elige tres castigos. Normal que le dio a elegir.
3 castigos. Hasta cierto que cuando vamos finalizando el texto vemos que se arrepintió y Dios paró su castigo. El ángel de Jehová, ¿cómo se dice? Cuando guarda la espada, envainó, ¿cierto? Porque desenvainó es cuando se saca, ¿cierto? Envainó su espada, ¿cierto? El ángel de Jehová. Pregunta de seminario, hermano David. ¿Quién es el ángel de Jehová? Ya tuvimos la prueba ya. ¿Sabe, amigo mío, dónde está su gran batalla? Hermano, ¿sabe dónde está su gran batalla? No está conmigo, no está con el que expone, no está con Dios, no está con su palabra. Está aquí. Aquí en su mente, en su pensamiento. Lo que usted está sintiendo. Ahí está su gran batalla. Está en la mente. Al momento de conversar con otros nos damos cuenta que las personas no tienen sus pensamientos y sus sentimientos en las palabras del Señor. No están ordenados sus pensamientos y sus sentimientos según la palabra del Señor. Por lo mismo nunca vamos a lograr un cambio, porque dijimos que el título era cómo cambiar nuestros pensamientos. Si no vamos a lograr un cambio, si no nos volvemos a Jehová, para que Él nos dirija, para que Él nos guíe. Proverbios 23:7, la parte primera dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es usted, hermano mío. Así es. Esa es su identidad. Esa es su esencia. Cuando hablamos de corazón tenemos que entender que estamos hablando de la mente, de las emociones, de su voluntad. De todo eso estamos hablando en este día. De sus emociones, de la mente y de su voluntad. Un hombre no siempre va a vivir lo que profesa. No siempre va a vivir lo que usted profesa. Pero ¿sabe qué siempre va a vivir? Lo que usted cree. Lo que usted cree siempre lo va a vivir. Ahora el punto es, ¿qué cree? ¿Qué cree? Caballero ayer me decía, no, pero si todos van al mismo Dios. ¿Cómo le dije yo? Ese es un dicho popular, pero no es así. No vamos todos al mismo Dios. No predicamos todos al mismo Dios. No se equivoque, le dije yo. Aparentemente sí. Pero no es la realidad. ¿Qué cree, hermano mío? ¿Qué cree, amigo mío? ¿Qué cree? Porque lo que cree le acerca a Dios o le aleja de Dios. Lo que cree, hermano mío, ¿quién lo formó? ¿Quién lo formó? Parece bonita su idea. Lo que está en su corazón parece lindo, pero ¿quién lo formó? Usted quiere hacer esto y aquello. Está bien. ¿Quién lo formó? Usted anhela esto y aquello. Está bien. Pero ¿quién lo formó? ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Romanos capítulo 12, verso primero y 2, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano mío, uno puede profesar muchas cosas, e incluso, como dice Timoteo, uno puede tener apariencia de piedad. Pueden parecer santos, pueden parecer devotos, consagrados, pero no lo están siendo. Pueden venir arregladitos a las iglesias, pero no son piadosos. Podemos estar engañándonos día a día. El versículo 2 de Romanos 12, ¿cierto? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis. ¿Para qué es esto? Para comprobar. Esto es para que podamos experimentarlo. Podamos demostrarlo, vivirlo. ¿Cómo podemos lograrlo? Por medio de los cambios de pensamientos. ¿Cómo vamos a disfrutar de la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a obtener la victoria? Haciendo lo que dice ahí. Haciendo lo que dice ahí.
cambiando nuestro pensamiento, el pensamiento de Dios. Dejando que Dios entre en su vida y cambie todo su ser. Y lo pueda dirigir 100%. Dice, no os conforméis. Esto quiere decir que no debemos dejarnos formar o moldear. Debemos luchar contra estas cosas, contra estos pensamientos. Debemos luchar contra los errores de los padres. Debemos luchar contra la cultura. Debemos luchar contra la sociedad. Debemos luchar contra los amigos que me influencian para mal. Debemos luchar contra la música que me lleva a no adorar al Señor, sino que adorar a Satanás. Contra todo eso debemos luchar y renovar nuestra mente para no ser incitados por Satanás. Pero sabe, amigo mío, hermano mío, en todo esto está trabajando el enemigo, el adversario. Juan 8:44, ¿cierto? Nos presenta a quién? A Satanás. Dice que es el padre de la mentira. Cuando hay mentira, dice, de suyo habla. Él nos quiere engañar. Es uno que desea corromper nuestra vida a base de muchas mentiras. Nos hace creer que lo que estamos haciendo va bien. Nos hace creer que lo que necesitamos es realmente lo correcto, pero no lo es. Nos hace creer que lo que anhelamos es una necesidad, pero no lo es. Ese es Satanás que está incitando su corazón, su pensamiento. ¿Cómo vamos a conseguir la victoria en nuestras mentes? ¿Cómo vamos a cambiar la manera de pensar? ¿Porque quiere cambiar su manera de pensar a la de Cristo? ¿Sí o no? Amén. Quiere tener la mente de Cristo. Entonces lo que debemos hacer para hallar la victoria, lo primero que debemos hacer es desafiar nuestros pensamientos. Debemos desafiar nuestros pensamientos. Esto quiere decir que debemos resistir. Debemos luchar contra esos pensamientos que no son correctos. ¿Acaso es uno infalible? No es cierto. ¿Cada cosa que pasa por nuestra mente está conforme a la verdad de Dios? No es cierto. A veces pensamos cualquier barbaridad. Y decimos, Señor, saca esto de mí, porque no. No tiene nada que ver con lo que tú dices. ¿Y qué hacemos? Estamos desafiándolos. Pero a veces hay pensamientos que nos ganan la batalla y que nos engañan. Hay ideas, hay anhelos que nos ganan la batalla y nos engañan. Y aún usted, amigo mío, vive engañado por sus pensamientos, porque está siendo engañado todos los días por Satanás. Todos los días. Porque Dios no ha podido entrar a esa vida para cambiar sus pensamientos. La batalla, como dijimos, está en los pensamientos. Lo que uno piensa va a terminar haciendo, ¿cierto? La transformación espiritual comienza en la mente y en el corazón. Una mente entregada al mundo y sus afanes producirá una vida sacrificada por las corrientes culturales, una vida alejada de Dios. Sin embargo, si la mente se consagra a la verdad de Dios, conducirá a una vida que soportará las pruebas. Si uno se entrega a la dirección de Dios, va a soportar las pruebas del tiempo. Podemos resistir las tentaciones de nuestro mundo, meditando en la verdad de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo haga su trabajo, nos guíe, no obstaculizando el trabajo del Espíritu Santo y cambie nuestros pensamientos y nuestras conductas. Hermanos míos, estamos en una lucha espiritual. ¿Qué dice 2 de Corintios 10, versos 3 y 5? 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, versos 3 y 5. Bueno, Manuel, ¿lo tiene? Por favor. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras militancias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando al momento a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. ¿Dónde está la batalla, cierto? En el conocimiento, en el pensamiento.
Las fortalezas de Satanás se levantan en los pensamientos impropios. Ahí está la fortaleza de Satanás. Y eso debemos derribar. Derribar. Debemos resistir a aquellos pensamientos que son incitados por Satanás. No militamos según la carne. Si usted es hijo de Dios, no debería militar según la carne. Aunque somos débiles y carecemos de poder, tenemos armas poderosas para poder combatir a Satanás. Tenemos armas para poder soportar y no ceder, que nos ayudan a derribar las fortalezas de aquellos que quieren ir en contra de la voluntad de Dios. Tenemos esas armas, ¿cierto? ¿Cuáles son? La palabra, el poder del Espíritu Santo, la oración. Cantábamos, ¿cierto?, un himno que hablaba de la oración. La oración. Podemos ir en oración y ganar batallas, conseguir victorias. Pero usted aún así decide hacer lo que cree, porque se deja derribar. Empieza a militar según la carne, empieza a vivir en la carne. Y le va a ir bien, amigo mío. Créame, le va a ir bien. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Va a conseguir lo que quiso. Porque usted dice, no, es que lo que yo pienso es bueno. Está bien, siga adelante, vaya. Pero el costalazo, ¿cierto? Va a ser doloroso. Porque ¿quién incitó? ¿Quién formó ese pensamiento? ¿Quién está formando cada día ese pensamiento en usted? ¿Quién está guiando cada día su corazón? No todo de lo que pensamos, hermanos, es bueno. No todo lo que pensamos es puro. Debería serlo y lo vamos a ver más adelante. Así que debemos identificar y desafiar, ¿cierto? Desafiar y luchar contra los pensamientos impropios. El apóstol, ¿cierto?, no andaba según la carne o sus deseos terrenales. Él conquistó la carne. Como dice que la conquistó en 1 Corintios 9, dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él resistió su carne. Él luchó contra sus pensamientos, contra lo que su corazón quería, golpeando su cuerpo, poniéndolo en servidumbre. Esto quiere decir que se entregó a la disciplina personal, al trato del Señor en su vida. Se entregó a que Dios lo moldeara, a que Dios lo formara, a un cambio de pensamiento. El andar con Dios sin duda requiere de sacrificios personales, de esos pensamientos, de esos anhelos que tenemos. Y para andar correctamente a veces debemos postergarlos, dejarlos de lado, pero vamos a recibir una recompensa aún mayor que lo que pensábamos como imprescindible. Satanás, hermano mío, trabaja en el área de falsos pensamientos. Segunda de Corintios 4:4 dice que él cegó el entendimiento. Satanás ciega su entendimiento, amigo mío, hermano mío. Él quiere obstaculizar la palabra de Dios en su vida y le está cegando. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el jueves de Elí? La ceguera espiritual que había. ¿Por qué? Porque se alejó de la palabra de Dios. Escaseaba el pensamiento de Dios en su vida. Cuando escasea el pensamiento de Dios en su vida, hay falta de conocimiento, hay confusión. No hay una dirección de Dios. Hay ceguera espiritual. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el jueves? ¿Por qué? Porque no tomo el pensamiento de Dios y actúo conforme lo que yo pienso, conforme lo que yo siento. Está cegado por Satanás. No me diga que lo que está haciendo es de Dios, porque no lo formó Dios. Cuando sobreabunde la palabra, ahí yo le voy a creer. Cuando usted traiga un pensamiento escritural, ahí sí que yo le voy a respetar. Ahí sí que sí, está bien lo que dice. Está bien en su conducir, no puedo decirle nada. Pero el yo pienso, el yo creo y el yo siento, ¿cierto? Lo hemos sabido siempre, vienen de Satanás, no vienen de Dios. Y deben ser sacados de mi vida. Satanás también trabaja en el área de los falsos pensamientos, guiando los pensamientos. Él guió a Judas para que entregase a Jesús. ¿Qué hizo Satanás con Judas? Puso en su corazón el hacerlo. Por supuesto, Judas se lo permitió.
Así como nosotros en nuestra debilidad espiritual le damos entrada a Satanás para que tome ventaja de nuestras vidas y nos guíe hacia lo incorrecto. Somos seducidos y atrapados por su astucia, llevándonos a un castigo de parte de Dios y posiblemente, así como Judas, al alejamiento por completo del Señor. ¿Qué hace Satanás también? Él incita, como ya vimos, ¿cierto? Incitó a David. Ya en ese tiempo Satanás trabajaba para destruir la obra de Dios. Incitó a un hombre que tenía el corazón de Dios, conforme a Dios, ¿cierto? Por lo mismo, no debe pensar usted que no le va a suceder eso. No puede pensar que usted va a estar siempre firme. Porque así como David, que tenía el corazón conforme a Dios, ¿quiénes somos nosotros? ¿Eh? ¿Tendré yo el corazón conforme al Señor? No sé, yo no me atrevo a decirlo de mí. Así que no estamos exentos, ¿cierto?, para confiarnos de eso. También dice que Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira para mentirle al Espíritu. Llena nuestro corazón para que nos vayamos por caminos del engaño, por caminos de mentira, porque es el padre de la mentira, haciéndonos creer que podemos engañar al Señor. Y nos lleva a un juicio, ¿cierto? Y usted sabe cómo terminó Ananías y Zafira. Entendamos, hermanos, que no podemos aceptar cualquier pensamiento. Amigo mío, no puede aceptar que su pensamiento es de Dios, es el correcto. Debemos analizarlo. Segunda de Corintios 11:3 decía que vuestros sentidos se han de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Es una lucha en la mente, por lo cual hay que desafiar, hay que resistir nuestros pensamientos y llevarlos, ¿cómo? A la obediencia a Cristo. Ahí está la clave. ¿Cómo voy a resistir bien? Llevando toda mi vida a su obediencia, al pensamiento del Señor, a lo que Él dejó revelado. Aquí está todo para poder guiarnos. Ahí está su sentir, ahí está su pensamiento. Debemos llevarlo a la obediencia a Cristo, no a la obediencia a lo que yo quiero, a mí, el ego alto que tengo yo. Lo segundo que debemos hacer, amigo mío, hermanos, es analizar sus pensamientos. Lo primero era desafiar sus pensamientos. Ahora debemos analizarlos. ¿Para qué? Para poder obtener victorias. ¿Para qué? Para que Dios pueda cambiar nuestros pensamientos erróneos y que nos alejan. Debemos analizar nuestros pensamientos. Entonces debemos preguntarnos, ¿de dónde viene nuestro pensamiento? Dijimos al principio, ¿quién lo formó? ¿De dónde viene su pensamiento, amigo mío? ¿Quién lo formó? Lo formó el mundo. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás, ese es el príncipe de este mundo. Hermano mío, ¿quién formó su pensamiento? Lo que está decidiendo, lo que va a hacer o está pensando por hacer. ¿Quién lo formó? ¿De dónde viene ese pensamiento? Debe haber un análisis. No podemos actuar por impulsos. No podemos llegar y actuar siendo impetuosos. Debemos analizar nuestros pensamientos para que Dios nos ayude. Si hay humildad en nosotros, si queda un grado de humildad, Dios pueda ayudarnos y salvarnos de un castigo. Por lo mismo debemos analizar. Vamos a Mateo capítulo 16. Hermano Roberto, por favor, ayúdame con Mateo 16, verso 13 al 23. Al 23. Al 23. Mateo capítulo 16, verso 13 al 23. ¿Estoy medio resfriado? ¿Me escuchan mal? Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: nosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque
potestades no prevalecerán contra ellos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Gracias, hermano Roberto. ¿Vienen de Dios sus pensamientos? Analicemos. Analice lo que usted está pensando hoy en día. Analice su vida, lo que quiere decidir, lo que quiere proyectar. Hagamos el análisis hoy, al tiro apliquemos la enseñanza. ¿Viene de Dios, hermano mío? ¿Viene de Dios? ¿Qué dice el verso 17, la última parte? Verso 17, la última parte dice: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Dice, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. El Espíritu de Dios reveló a Pedro quién era Cristo. La única forma, hermano, de conocer a Cristo es por medio de Dios. Que Dios le atraiga por medio de su palabra y usted pueda conocerle. Pueda conocer quién es verdaderamente Cristo y lo que puede hacer en su vida. Pueda aceptarle en su corazón, amigo mío. Es Dios el que nos trae. Es Dios el que lo permite. Y por medio de su palabra usted puede obtener, ¿cierto?, el conocimiento de Cristo. Aplicar fe a su palabra y dejarle entrar en su corazón para que pueda cambiar su vida. No llegarás a tener la mente de Cristo si no permites que pueda obrar en tu vida con libertad. Por eso debes identificar, hermano mío, si es Cristo o Dios quien te está guiando. Quien está en tu cabecita, en tu corazón. ¿Es Cristo o Dios? Para poder entender si está Él guiando tus pensamientos. Lo tenemos que analizar también, como dice el verso 22 y 23. ¿Viene de Satanás? ¿Se fijan? Simón, Pedro, unos versículos más arriba, unos minutos antes, unas horas antes, estaba siendo guiado por Dios. Pero de un momento a otro fue incitado por Satanás. Fue utilizado por Satanás. ¿Por qué usted no puede serlo? ¿Por qué usted no puede caminar un día bien y mañana no? Si baja la guardia, eso va a suceder. Si deja de buscar las respuestas donde debe encontrarlas, donde debe hallarlas, eso va a suceder. Y Pedro fue incitado por Satanás. Pedro había reconocido recientemente la deidad de Cristo, pero ahora estaba obstaculizando el plan de Dios. Y si era hijo de Dios, ¿cómo fue que Satanás pudo prontamente usarle? No estamos ajenos, ¿cierto? Como dije recién, no estamos ajenos a poder ser utilizados por Satanás e ir en contra de Dios. También debemos analizar lo que dice también el verso 17, que no te reveló sangre ni carne. O sea, los pensamientos que estamos sintiendo, estamos pensando, valga la redundancia, ¿vienen de nosotros mismos? ¿Vienen de alguna influencia de alguna persona? ¿Vienen de mi propia autoría? ¿De dónde tienen que venir? Del Señor. ¿Qué dice Isaías 55:7? Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hermano mío, su pensamiento tiene que analizarlo porque la Biblia dice claramente que su pensamiento no es el pensamiento de Dios. Amigo mío, lo que usted está viviendo no es lo que Dios espera de su vida. Entonces, ¿puedo yo andar tan impetuosamente por la vida haciendo y deshaciendo? No, tengo que pararme a analizar mis pensamientos y ver si es de Dios o estoy siendo visitado por Satanás.
Hermano mío, no deje que el enemigo controle sus pensamientos. Él quiere poner pensamientos en su corazón. Es así como trabaja Satanás, el padre de la mentira, para hacernos caer en el error, ¿cierto? Al pensar que son pensamientos buenos, que todo es honesto, cuando en realidad no vienen de Dios. Pensar que sus pensamientos son la máxima autoridad es muy peligroso. Es peligroso. Entonces uno dice, bueno, si pienso esto es por algo. Es peligroso, ¿cierto? Y condenatorio puede ser, si no llevamos un análisis previo con el Señor. Jeremías 17:9 dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y así muchas veces nos guiamos con ese corazón, con el corazón de Dios en nuestra vida. ¿Podemos confiar en nuestro corazón como la autoridad final? No, ¿cierto? No podemos confiar. No actuemos en base a pensamientos. Mira, ahí quiero presentarle rápidamente un patrón rápido de cómo medir nuestros pensamientos. Vamos a Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. ¿Cómo puedo analizar mis pensamientos y saber si voy por un camino correcto o no? Si estoy actuando bien o no. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. ¿Qué me dice? En esto pensad. ¿Está pensando usted así? ¿Es lo que está decidiendo? Me quiero arriesgar a decir que no ha hecho ese análisis. ¿Está pensando así realmente? ¿Está Dios? Porque así, de esta forma, Dios va a estar guiando su vida. Dice todo lo verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que está de acuerdo a las escrituras de Dios. Todo lo honesto. Todo lo que demuestra acciones honorables. Acciones dignas. Decorosas. Todo lo justo. Todo lo que es recto según los ojos de Dios. Según los pensamientos de Dios. ¿Qué más? Todo lo puro, ¿cierto? Todo lo santo. Sin pecado. Todo lo amable, todo lo que es bondadoso, todo lo que inspira amor. Dice, luego, todo lo que es de buen nombre, todo lo que está de acuerdo a un buen testimonio, lo que genera un buen testimonio en mí. Después dice, si hay virtud alguna, o sea, pensamientos virtuosos que promueven una excelencia moral. Y luego dice si son dignos de alabanza. ¿Son dignos de alabanza sus pensamientos? La decisión que va a tomar. ¿Vamos a poder alabar a Dios con esa decisión? ¿Vamos a poder glorificar a Dios? Porque David hizo un censo. Pero ¿quién estaba alabando? No estaba alabando a Dios. No estaba glorificando a Dios. Estaba alabándose a sí mismo. Dice, acá usted tiene un patrón. Usted puede medir sus pensamientos y sus acciones de acuerdo a este versículo y decir si realmente Dios está en mi vida o no. Realmente si Dios está guiando mi pensamiento o no. Y con este patrón yo puedo cambiar mis pensamientos. O sea, lo que vaya a decidir mañana, voy a decir, a ver, ¿es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es puro? ¿Es justo? ¿Es de buen nombre? ¿Es virtuoso? ¿Alaba a Dios? No, pero lo que yo creo es por algo. Voy a hacerlo igual porque si yo creo, he orado. ¿He orado? Si usted supiera que hay tipos y tipos de oraciones, hay unas que no traspasan este techo. Y este techo es bajito. Y es así. O sea, que usted diga que ha orado, que ha leído. Si no está de acuerdo el pensamiento de Dios, no sirve de nada. Porque la oración verdadera, que busca dirección, me lleva a una unidad con la palabra de Dios, a una armonía con la palabra de Dios. No algo diferente o algo extraño. Esos son pensamientos del hombre, pensamientos que usted ha llevado en su vida. Lo tercero y último entonces, para poder cambiar o cómo cambiar nuestros pensamientos y así obtener la victoria. Dijimos que lo primero era desafiar, lo segundo era analizar. Ahora debemos escoger los pensamientos. Porque ya los meditó, ya los analizó, ahora usted debe escoger. ¿Qué voy a escoger? Si va a ser lo correcto o no.
si va a seguir la mente carnal o va a seguir la mente espiritual. Debe escoger sus pensamientos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la mente carnal me lleva a una muerte alejada de Dios. La mente espiritual me lleva a una muerte cercana a Dios. Esa es una gran diferencia y importante diferencia. Entonces yo debo escoger mis pensamientos, porque yo no le puedo llevar de la mano, no lo puedo arrastrar. Usted va a tener que escoger sus pensamientos y usted va a tener que dar cuenta al Señor y todas las rodillas se va a tener que doblar ante el Señor en su juicio. Va a tener que declarar lo que hizo con mucha vergüenza, porque no está de acuerdo en su palabra. Y amigo mío, si no es hijo de Dios, la consecuencia es aún terrible, porque los actos aún fueron terribles y no tuvieron nunca un perdón. Nunca fueron borrados esos pensamientos impuros. Entonces, escoger. Si comparamos la carne con el espíritu, y podemos ver en las escrituras que la carne obviamente es algo corrompido. Una mente carnal es un pensamiento, una idea corrompida. Una mente espiritual es un pensamiento puro, ¿cierto? Como vimos recientemente. Podemos verlo en 2 Corintios 11:3. También la carne es orgullosa. La mente espiritual forma humildad. Filipenses 2:3. La carne es temerosa, es medrosa. La mente de Dios nos entrega confianza, nos entrega poder, valor. 2 Timoteo 1:7. La carne es ansiosa, afanada. La mente de Dios nos entrega paz, seguridad. Nos llena de paz, como dice Filipenses 4:6 y 7. ¿Qué más? La carne es olvidadiza. Y la mente de Dios nos hace recordar qué es lo correcto. Cuando vamos por un camino que le estamos equivocando, nos hace recordar. Esto es correcto. Según 1 de Pedro, capítulo 1, versos 2 y 13. El Espíritu de Dios, obrando con libertad, nos hace mantener presentes la palabra de Dios. ¿Recuerda usted cuando actúa la palabra de Dios constantemente? Cuando va a hacer algo, ¿se le viene la palabra de Dios a su mente? ¿O está totalmente cauterizado el espíritu? ¿Tiene la palabra incorporada en su corazón? Hay que entender, hermanos míos, que hay un proceso del pecado. En todo esto que hemos hecho, uno piensa, ¿cierto? Uno maquina. Dice Santiago, capítulo 1, verso 12 al 16. Nos entrega un proceso del pecado. Uno es atraído, uno es seducido. Luego uno concibe el pecado. Luego uno lo consuma. Hay un proceso donde yo le di rienda suelta a mi pensamiento. Donde dejé que mi pensamiento fuera incitado. Me dejé atrapar. En vez de haber tomado las herramientas que Dios nos dejó, poderosas herramientas. Saber que Dios le da la posibilidad de escoger es algo que usted debería aprovechar. Dios nos da la posibilidad, hermanos míos. Usted puede aceptar su palabra hoy o puede rechazarla. Usted puede salvar su vida o usted puede perder su vida. Porque eso hace cuando rechaza al Señor, cuando rechaza la exhortación, cuando sigue guiándose conforme a lo que usted piensa como correcto y no conforme a lo que Dios dice como correcto. Dios nos da esa posibilidad, ¿cierto? Y lo vimos en Filipenses 4:8. Nos da la posibilidad de cambiar nuestros pensamientos. Nos da la posibilidad de entender o saber lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Nos da la posibilidad de reconocer que la victoria viene por medio de Jesús, entrando y guiando nuestras vidas. Nos da la posibilidad de depender del poder de Dios en nuestra vida. Nos da la posibilidad de aplicar la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está en su palabra. Necesitamos ver la vida desde la perspectiva de Dios, hermanos míos. Eso es sabio. ¿Usted quiere decidir algo? ¿Usted quiere ser guiado? ¿Quiere seguir en un pensamiento? Bueno, póngalo en las manos del Señor. Como decíamos antes, seguro en las manos de Dios. Tú vas. En tus manos te puede ir bien por un tiempo. O te puede ir bien toda la vida.
Pero cuando venga el juicio, ay de aquellos, ¿cierto? Ay de aquellos, como dicen los profetas. Ay de aquellos. Debemos escoger. A veces tenemos pensamientos como, no sé si Dios proveerá para mi necesidad mañana. ¿Cuál es el principio de Dios? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, en esto pensar. ¿Cuál es la meta de Satanás? Causar temor, causar preocupación en usted. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 6:25. No os afanéis. A veces pensamos, no valgo nada, nadie me va a tomar en cuenta. ¿Cuál es el principio de Dios? Todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo puro, en esto pensar. ¿Cuál es la meta de Satanás? Que usted caiga en amargura. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Salmo 139, verso 14. Maravillosas y formidables son sus obras. Usted es maravilloso y formidable para Dios. Así Él lo creó. A veces pensamos, solo quería servir a Dios y todos me rechazan, todos me odian. La gente no deja que le predique, me rechazan. ¿Qué dice el principio de Dios? Todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, lo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cuál es la meta de Satanás? Temor, ¿cierto? Orgullo. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Mateo 5, verso 10 al 12. Bienaventurados serán los que padecen por causa de Cristo. A veces pensamos también, y debemos escoger, no es justo que Él tenga estas cosas y yo no tengo esto. ¿Qué dice el principio de Dios? Nuevamente, para que se lo grabe en su cabeza. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En esto pensar. ¿Cuál es la meta de Satanás? Que usted sienta envidia, que tenga amargura, sienta codicia. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 13:5 y en Lucas 12:15? ¿Qué nos dice? Contentos con lo que tenéis. Ahí está el pensamiento de Dios. Entonces yo puedo pensar estos pensamientos, no, porque no son puros, no son honestos, no son buenos. Tengo que pensar en lo que Dios quiere que piense y está en su palabra. Hermanos, amigos, visitas, nuestra lucha con nuestro pensamiento, con todo lo que nos enseñan en el mundo, con todo lo que nace de nuestro corazón, es terrible. Esta cosa que está acá adentro nos puede perjudicar la vida, estropear la vida. Es terrible la batalla día a día. Levantarse al otro día y decir, ¿cierto? Todo lo que se cruza el día lunes. Es terrible, hermano, darle rienda suelta a su mente. Es terrible. Cuando llegan los viernes, y vemos cómo todos salen y cómo todos disfrutan la vida. Y yo no, y yo, ¿por qué? Es terrible. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? Bueno, averígüelo en la Biblia. Ahí está el pensamiento de Dios. No le voy a hacer el trabajo. Hermanos, en el versículo 16 de Primera de Crónicas 21, si volvemos a Primera de Crónicas capítulo 21, Primera de Crónicas capítulo 21, versos 16 y 17. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. David tuvo que rogar a Dios para que parara la mortandad. Hermano mío, ¿por qué va a rogar usted a Dios si sigue así, pensando como lo está haciendo? Visita. ¿Por qué va a rogar usted a Dios si sigue con esa actitud, rechazando la palabra de Dios en su vida?
¿Va a alcanzar la misericordia de Dios? ¿O su pensamiento lo va a llevar a una total perdición? ¿Va a alcanzar? ¿Va a poder Dios envainar nuevamente su espada? ¿Va a ser una opción del Señor? Seguir sus pensamientos, seguir las cosas que anhela, sin duda es un riesgo bastante alto cuando no se tiene plena certeza de lo que Dios dice, ¿cierto? Es un riesgo bastante alto, riesgo al cual te has expuesto en tu vida, al seguir lo que tú dices, sin saber lo que Dios realmente dice. A ese riesgo te has expuesto. Sinceramente, hermano mío, ¿vives lo que profesas? Porque tienes apariencia de piedad, pero niegas la eficacia de ella. ¿Vives lo que profesas o estás viviendo lo que crees? ¿Quién está incitando tu vida para hacer lo que estás haciendo o vas a hacer? ¿Quién está incitando tu vida, amigo mío, para vivir como estás viviendo? ¿Quién la está incitando? Si eres hijo de Dios, no hay excusa para dejarte incitar por Satanás. No tienes excusa. Solo vas a tener que aprender a vivir con las consecuencias. Si no eres hijo de Dios, lamentablemente todo lo que piensas no proviene de Dios, proviene de Satanás. Y es lamentable, pero es lo honesto, es lo correcto. Estás totalmente cegado, guiado por Satanás. Y Dios no puede obrar en esa vida hasta que esa vida se entregue al pensamiento de Dios, a la palabra de Dios. Por lo mismo el juicio va a ser aún más severo. Hermanos, le invito hoy a que tenga la mente de Cristo, a que desafíe sus pensamientos, a que los analice y a que sepa escoger bien, con temor a Dios. ¿Sabe? Una persona me dijo, yo escojo esto y yo sé que es malo, pero escojo igual esto. Ha perdido todo temor de Dios. Y sé que cuáles son las consecuencias. Y sé que puede venir la muerte. Pero, ¿sabe? Decidió escoger igual. Dejó guiarse por Satanás. Qué terrible cuando usted pierde el temor de Dios y actúa como a usted le parece y no conforme al pensamiento de Dios, conforme a su palabra. ¿Quién está incitando sus pensamientos hoy? ¿Es Dios 100%? ¿Es Dios? Bueno, siga así. ¿Es Satanás? Yo creo que debe exhortar su vida, hermano mío, con la palabra y darse cuenta que se ha dejado muchas veces guiar por Satanás, se ha dejado incitar por Satanás y nunca ha ido a buscar la mente de Cristo, la mente de Dios. No ha recurrido a la palabra y ha actuado conforme a su propia voluntad. ¿Quién está incitando su mente hoy en día? ¿Quién la está incitando? Es la invitación a que pueda venir a orar al Señor. Y si ha sido incitado por Satanás, venga a pedirle perdón a Dios, porque le ha dado rienda suelta a su carne. ¿Ha sido incitado por Satanás? Venga a pedirle cuentas, venga a ponerse a cuentas con el Señor. Si realmente su pensamiento es dirigido por Dios, bien, quédese en la banca. Quédese en la banca. Ahora, si no es dirigido por Dios, le falta temor entonces. Le falta temor, que no sabe lo que se le va a venir.